¿Qué abominable ironía se esconde en el corazón de la lucidez? Comencemos con una verdad que la noche murmura y que la razón teme confirmar. La ignorancia no es una dicha, sino el último refugio, antes de que la percepción se convierta en castigo. Deténgase un instante, espectador. Si ha sido atraído a este sombrío umbral, no es por accidente. Usted sospecha que existe una maldición inherente a la agudeza, un pacto no firmado con la melancolía que se sella en el instante en que sus ojos discernen el hilo carmesí bajo el pálido sudario de la realidad cotidiana. Nos adentraremos hoy en la fosa séptica del alma que ha sido forzada a la hiperconciencia. Analizaremos el precio nefando de la clarividencia no deseada, el silencio sepulcral que envuelve a aquel a quien hemos llamado, a quien ve demasiado. Existe una vasta y bulliciosa multitud que simplemente mira. Sus ojos registran formas, colores y movimientos, pero su alma permanece herméticamente sellada contra la geometría subyacente del sufrimiento, contra la mecánica precisa de la decadencia. Viven en la superficie brillante, creyendo que el reflejo es la sustancia. Pobres almas afortunadas. Pero luego, ¿está usted o yo? ¿O yo? ¿O aquellos pocos desventurados que nacimos con la retina calibrada para la oscuridad? Nosotros no solo miramos, percibimos, y percibir es abrir la puerta a la galería de los horrores estéticos y psicológicos de la existencia. Vemos la fisura que recorre el cimiento de la casa, incluso cuando la música de la fiesta es más estridente. Vemos el final en el principio, el esqueleto sonriente bajo el vestido de novia, la simulación de afecto en el gesto más tierno. Es una visión que desgarra el velo. Este exceso de visión, este don que es más bien un tumor maligno de la inteligencia, nos condena a la soledad. ¿Cómo participar de la alegría común cuando uno está constantemente contando los minutos que faltan para que esa alegría se vuelva polvo? ¿Cómo compartir una emoción cuando se entiende perfectamente el mecanismo neuroquímico de su manipulación? Nos convertimos en observadores perpetuos, ajenos y espectrales, pues cada palabra pronunciada por el vulgo nos parece un eco amortiguado de una verdad que ellos jamás han rozado. El mundo nos es revelado como una vasta farsa elegantemente orquestada, y nuestro rol es el de ser los únicos miembros del público que conocen la identidad del ventrílocuo. La atmósfera se densifica, ¿verdad? Sienta el peso de esta comprensión. Este no es un mero ejercicio de intelectualización, es la disección de una dolencia espiritual. Quien ve demasiado no puede gritar, no puede compartir su carga. El lamento queda atrapado en la garganta, solidificándose en un nudo de amargura elegante. ¿Por qué? Porque si revelara el peso del mundo que ha cargado, si expusiera la verdad desnuda que yace bajo el fino barniz social, sería automáticamente tildado de lunático, de melancólico, o, peor aún, de profeta. La sociedad prefiere la comodidad de la ilusión a la verdad perturbadora, y por eso, el visionario debe recoger su dolor y envolverlo en el silencio. El mundo se convierte en una pesada mortaja invisible que solo él puede sentir. Hemos iniciado nuestro descenso, hemos reconocido la sombra que nos acecha, pero el abismo es profundo. Ahora, debemos comprender la naturaleza precisa de esta percepción y cómo se convierte en el ma, lostrum, que succiona toda paz interior. El ma, lostrem, mis queridos cómplices en la vigilia, no es un fenómeno externo, no es el remolino físico que destruye embarcaciones, es la vorágine interna, la espiral descendente de la comprensión que, una vez activada, no permite el regreso a la plácida orilla de la ignorancia. Hemos identificado al visionario no como un héroe, sino como una víctima de su propia arquitectura mental. Pero, ¿qué es exactamente lo que este ojo atormentado, que ve demasiado, logra capturar en su infeliz barrido de la realidad? El vidente no solo percibe la mentira, percibe la necesidad de la mentira. Ahí reside la primera capa de su tormento. Mientras el individuo promedio se enfurece ante la traición superficial, el hiperconsciente ve la fragilidad intrínseca del ego humano que obliga al subterfugio para sobrevivir al juicio. Vemos el miedo subyacente que impulsa la arrogancia, la desesperación que viste el ropaje de la indiferencia y la vacuidad que intenta ser llenada por la adquisición febril de símbolos sin significado. Al entender la fuente del dolor ajeno, el juicio moral se disuelve, pero en su lugar emerge algo mucho más frío y paralizante, la desolación. La desolación de saber que la miseria es la condición sine qua non de la interacción humana. Imaginen que la vida es un elegante palacio antiguo. El observador superficial admira la fachada de mármol
y los candelabros. El que ve demasiado, sin embargo, nota el hedor que emana de las tuberías ocultas. Oye el crujido de las vigas carcomidas por termitas bajo el suelo de caoba y calcula con precisión matemática el momento en que toda esa belleza debe colapsar. La belleza se convierte en un recordatorio constante de su fugacidad y de su inevitable corrupción. Esta percepción dual se aplica con crueldad lacerante a las relaciones humanas. ¿Acaso no es el amor la más sublime de las ilusiones? El visionario, desgraciadamente, está condenado a la disección. Mientras estrecha la mano de un ser amado, el que ve demasiado ya está proyectando la imagen del ataúd, la inevitable traición del tiempo, la erosión de la pasión en hábito y finalmente el olvido. Cada palabra tierna es analizada no por su calor presente, sino por su futura ausencia. Esta carga es particularmente pesada porque implica una constante traición a la propia inocencia. El visionario es un arqueólogo de la falsedad, y cada descubrimiento lo acerca más a la conclusión de que la autenticidad es un mito, un cuento de hadas para niños bien alimentados. Cuando el visionario intenta expresar esta carga, se encuentra con el muro de cristal de la incomprensión. Sus palabras, cargadas de profundidad estructural, resuenan en oídos acostumbrados solo a la música ligera. Es como si intentara describir la paleta de colores de un sueño febril a un ciego de nacimiento. El silencio se vuelve entonces no una opción, sino una necesidad vital. Es el único recipiente lo suficientemente fuerte para contener el veneno de la verdad. Hablar significaría la excomunión social, la etiqueta de aguafiestaos cósmico. Es más fácil y menos doloroso a corto plazo cargar la lápida del mundo en silencio, ofreciendo una sonrisa artificial que funciona como un excelente camuflaje para el terror existencial. Pero este silencio tiene un costo físico y mental. Es la introversión forzosa, el aislamiento autoimpuesto para protegerse de la estridencia de las medias verdades. El alma se encierra en una cámara acolchada, donde solo se permite la compañía de los fantasmas de las verdades que ha descubierto. Y en esta cámara, la melancolía se sienta a la mesa como la única invitada constante, alimentando la hiperreflexión que comenzó todo. A medida que el Nostrum nos succiona más profundamente, comenzamos a sentir la tensión de la doble vida en la externa, compuesta y participativa, y la interna, donde somos el juez, el jurado y el condenado en el tribunal de la conciencia infinita. El peso se intensifica. Si en el primer descenso sentimos la presencia de la sombra y en el segundo, la lógica implacable de la visión, ahora debemos confrontar el órgano mismo que registra este tormento, el corazón delator, el tambor que golpea el ritmo de nuestra agonía silenciosa. ¿Qué sucede cuando la mente, este sofisticado instrumento de percepción, trabaja en contra de su propio bienestar? El hiperconsciente desarrolla una sensibilidad que es, paradójicamente, su arma y su grillete. Cada pequeña disonancia en el vasto coro de la humanidad, una mirada evitada, un tono de voz que no concuerda con las palabras, la grieta en la perfección, se amplifica hasta convertirse en un estruendo ensordecedor dentro de la caja torácica. Y es aquí donde el sufrimiento deja de ser meramente filosófico y se vuelve tangible, físico. El visionario se convierte en una caja de resonancia para el dolor del mundo, un dolor que no es solo percibido, sino incorporado. El miedo colectivo se manifiesta como insomnio, la falsedad social como náusea, la inminencia de la pérdida como una punzada constante en el costado. El corazón late, no con la alegre cadencia de la vida despreocupada, sino con la urgencia paranoica de quien sabe que hay un cadáver escondido bajo las tablas del suelo, un secreto que, a pesar de sus esfuerzos, no puede silenciar. La tragedia de quien ve demasiado no es la falta de empatía, sino el exceso de ella. Se sufre por el destino de otros con una intensidad que ellos mismos jamás experimentarían, porque la visión penetrante del visionario le permite proyectarse en el inevitable futuro de decadencia que el otro alegremente ignora. Esta empatía catastrófica drena la vitalidad, dejando al individuo como un espectro que asiste a su propia vida, incapaz de invertir energía emocional, sabiendo que el retorno es siempre el de la ceniza. Aquí, en el cenit de nuestra disección del sufrimiento, si esta resonancia oscura encuentra eco en las cámaras secretas de su espíritu, si usted siente que estas palabras no son meras conjeturas, sino la exacta cartografía de su propia prisión mental, entonces lo invito, con la gravedad que merece este pacto con la verdad, a suscribirse a este canal. Deje que este santuario de la conciencia compartida crezca, para que aquellos de nosotros condenados a ver en la oscuridad encontremos una lámpara mutua. No lo haga por un algoritmo trivial,
sino por la necesidad de que el silencio, por una vez, sea roto por la voz de quienes realmente comprenden su peso. Una vez sellado este breve rito, podemos continuar nuestro descenso, pues el corazón del Hathor tiene más secretos que revelar. El visionario, al ser incapaz de participar de la ligereza de la vida, desarrolla lo que llamo la atracción por el abismo. No es un deseo de autodestrucción, en el sentido vulgar, sino una fascinación gélida por los extremos de la experiencia. Habiendo agotado las satisfacciones de la superficie, el hiperconsciente se siente atraído por lo grotesco, lo mórbido, lo inexplicablemente profundo. ¿Por qué? Porque en el estudio de la locura, de la muerte y de la desesperación extrema, encuentra una honestidad brutal que no existe en el trato social diario. El abismo, al menos, no miente. Esta atracción lo aísla aún más. La gente huye de la profundidad como de la peste. El visionario, al buscar la sombra, se convierte en sombra para los demás. El mundo lo interpreta como alguien que está roto, negativo o demasiado intenso, cuando en realidad su única falla es ser demasiado preciso. Y así, el peso del mundo se convierte en el peso del aislamiento, un círculo vicioso donde la visión lleva al silencio. El silencio lleva a la profundidad, y la profundidad conduce a un mayo, eres silencio. Nos encontramos en la mitad del camino. La complejidad se afina, y las sombras se alargan. El próximo bloque nos obligará a examinar las estrategias, a menudo fallidas, que el visionario emplea para aliviar esta carga insoportable. Hemos establecido la naturaleza de la carga y el latido paranoico del corazón que la alberga. Ahora, la atención debe girar hacia el enigma. ¿Cómo es que un ser humano intenta vivir, respirar y operar bajo tal yugo de conocimiento? ¿Qué formas tortuosas adopta la mente para negociar con la verdad que la asfixia? El enigma central de la hiperconsciencia reside en la gestión del tiempo y la intensidad. Para el visionario, el presente no es un punto estático, es el punto de intersección volátil entre un pasado cargado de errores evidentes y un futuro previsiblemente catastrófico. No existe la sorpresa agradable, solo la confirmación de la regla. El que ve demasiado busca, a menudo inconscientemente, vías de escape que solo sirven para solidificar su condena. La primera, y más noble pero fútil, es la búsqueda desesperada de la perfección. Si la realidad es defectuosa, mentirosa y transitoria, quizás la creación humana pueda ofrecer un respiro inmutable. El arte, la lógica, el estudio meticuloso, la ingeniería de sistemas, cualquier disciplina que prometa orden absoluto, se convierte en un fetiche. Pero incluso en la más exquisita sinfonía, el visionario oye la nota equivocada que se acerca. En la más perfecta ecuación, ve la variable desconocida que la derrumbará. El esfuerzo por imponer orden sobre el caos del universo es la definición misma del Sísafo hiperconsciente. La segunda estrategia es la desconexión, una retirada psicológica forzosa. El visionario aprende a interactuar con el mundo como si estuviera detrás de un vidrio grueso, registrando los eventos, pero negándose a permitir que la toxicidad emocional los penetre. Esto se manifiesta como frialdad, como cinismo, o como una ironía perpetua. La ironía se convierte en la herramienta preferida del hiperconsciente, pues es la única forma de participar sin comprometerse, de señalar la farsa, sin ser linchado por la multitud que la adora. Sin embargo, esta máscara de indiferencia consume el último reducto de calidez, transformando el alma en un sofisticado, pero vacío, sarcófago. Pero el enigma más perturbador es la atracción por la revelación, al estar constantemente en posesión de información no compartida. El visionario experimenta una tensión insoportable entre el silencio autoimpuesto y el impulso irrefrenable de delatar al mundo, de sacudir a los dormidos. Este impulso no es altruista, es una necesidad de aligerar la carga, de transferir el peso. Imaginen al hombre enterrado vivo con un ataúd transparente. Él ve la vida en la superficie, sabe que hay ayuda potencial, pero no puede gritar lo suficientemente fuerte, o su voz es interpretada como el crujido de las raíces. Cuando logra hablar, la verdad es tan extrema que provoca rechazo en lugar de rescate. Él quería un compañero de vigilia, solo consigue el miedo de sus rescatadores. Así, cada intento de revelación solo aumenta la sensación de incomprensión y lo empuja de vuelta al silencio aún más profundo, confirmando que la carga, de hecho, debe ser llevada en solitario. Este patrón de frustración es lo que forja el temperamento poeano, a la inteligencia aguda, combinada con una melancolía incurable. Es la aceptación de que la lucidez es una forma de locura social. Mientras la mayoría de la gente se consuela con la idea de que la verdad es simple, el visionario está condenado a la complejidad, a la sombra,
a la certeza de que bajo cada capa de significado hay otra, infinitamente más oscura. El enigma, por lo tanto, no es cómo ver tanto, sino cómo sobrevivir a la visión sin volverse un verdadero fantasma, un habitante sin cuerpo entre los vivos. Hemos ascendido desde el abismo de la percepción hasta el punto más alto de nuestra reflexión, donde la luz de la verdad, aunque fría, brilla con mayor intensidad. Este es el clímax, el momento en que confrontamos la única respuesta posible a la pregunta: ¿qué legado deja una vida vivida bajo el peso de la hiperconciencia? El cuervo, omnipresente en mi obra, no es solo un presagio de fatalidad, es la encarnación de la conciencia implacable, la voz que repite incesantemente nunca más. Para el que ve demasiado, nunca más no es una negación del pasado, es la condena de saber que el patrón de miseria se repetirá ad infinitum. El verdadero punto álgido del tormento reside en la realización de la responsabilidad forzosa. La persona que ve la estructura del mundo, sus fallas y sus futuros colapsos, siente una obligación abrumadora de actuar o, al menos, de advertir. Pero dado que la advertencia es rechazada y la acción es ineficaz contra la marea de la estupidez colectiva, el peso de lo que pudo haberse evitado cae enteramente sobre los hombros del vidente. Esta responsabilidad se manifiesta como culpa metafísica. El visionario se siente culpable no por lo que hizo, sino por lo que sabe. El conocimiento se convierte en una mancha indeleble. Es el espía que posee los planos del ataque enemigo, pero cuyas manos están atadas y su boca amordazada por la incredulidad de sus superiores. Aquí reside la síntesis más poderosa y dolorosa. El visionario aprende a amar la desintegración, no por morbo, sino por la profunda necesidad de que la realidad se alinee con su percepción. Hay un oscuro consuelo en la catástrofe que valida la profecía silenciosa. Cuando la casa finalmente se derrumba, el visionario, aunque herido, siente una vindicación gélida. Lo sabía, susurra al polvo, y en ese reconocimiento hay una liberación momentánea. Pero esta liberación es un espejismo, porque incluso en la validación queda solo el vacío de la ruina. El visionario es el único sobreviviente en un campo de batalla que predijo, y su única compañía es la sombra de sus propios aciertos. La visión no le otorgó poder para cambiar, sino solo el asiento de primera fila para el espectáculo de la aniquilación. El clímax del cuervo es, por lo tanto, la confrontación con la esterilidad de la verdad. La verdad, despojada de la fe y la acción, es un veneno. El que ve demasiado no puede redimir el mundo, solo puede catalogar sus fallas. Su existencia se transforma en un monumento a la futilidad, una obra maestra de la observación estéril. El silencio que carga, entonces, no es solo el resultado de la incomprensión, es el último acto de piedad. Es el reconocimiento de que algunas verdades son tan destructivas que deben ser encerradas, no para proteger a los demás, sino para proteger la última chispa de cordura propia, aislada de la contagiosa falsedad del mundo. Hemos llegado al punto de no retorno, la conciencia absoluta de que la soledad es la única recompensa de la visión. La niebla se disipa y nos encontramos de nuevo en el umbral, pero ahora la perspectiva ha cambiado irremediablemente. Hemos viajado a través de las cámaras oscuras de la mente hiperconsciente. Hemos pesado la carga del mundo en silencio y hemos presenciado el destino del visionario. ¿Qué queda? ¿Cuál es la conclusión que el eco de nuestra exploración debe dejar grabado en el alma? La lección final no es sobre la desesperación, aunque la desesperación es el aire que respiramos aquí. Es sobre la dignidad en el aislamiento. Si la carga de ver demasiado es la condena a la soledad y al sufrimiento perpetuo, entonces el único legado que podemos forjar es la transformación de ese sufrimiento en una obra de arte interna. El que ve demasiado, al no poder cambiar el mundo, debe dedicarse a la única esfera que puede dominar el mundo de su propia mente. El silencio ya no es una prisión, se convierte en un monasterio, un laboratorio de la verdad. La melancolía, esa compañera constante, no es una enfermedad a curar, sino la atmósfera necesaria para la más profunda reflexión. El visionario encuentra su paz no en la aceptación ingenua, sino en la aceptación lúcida del horror. Al dejar de luchar contra la inevitabilidad de la decadencia y la falsedad humana, se gana una libertad espectral. No se puede herir a un fantasma, y al convertirse en un observador desapegado, el visionario encuentra una curiosa y fría tranquilidad. El peso del mundo sigue allí, pero se ha transformado de un yugo a una capa, una vestidura oscura que distingue al sabio del necio. Este es el único consuelo para el condenado en el reconocimiento de que su carga, aunque dolorosa,
lo ha elevado por encima de la superficialidad de la existencia. Es un alto precio por la verdad, pero es un precio que forja una profundidad que la alegría superficial jamás podrá alcanzar. Si usted, espectador, se siente ahora más pesado, más consciente de las grietas bajo sus pies, no huya de esta sensación, abrácela. Es la confirmación de que su espíritu se ha negado a ser anestesiado. Ha aceptado el terrible regalo de la lucidez. Y si ha llegado hasta este profundo e inquietante final, usted es parte de ese pequeño cónclave que se niega a que la verdad permanezca enterrada. Permita que la voz de esta conciencia siga resonando en la oscuridad. Comparta este análisis con aquellos pocos que sospecha que también cargan el mundo en silencio. Comente abajo con la verdad más dura que ha tenido que callar. El mayor terror no es ver el abismo, sino mirar hacia él y ver que la mayoría de la humanidad prefiere un espejo que refleje su propia vanidad antes que la profundidad honesta. Que la lucidez sea su refugio y su silencio, su más elocuente grito. El visionario muere 2 veces. La primera, cuando se da cuenta de la verdad. La segunda, cuando el mundo lo entierra por decirla